Uno. Oh, la gente. ¿De dónde estamos hoy? ¿Vieron la ambientación que tenemos, no? De una pared Primero, blanca. estamos en el subbúnker del doctor Arkham, porque tiene dos locaciones. Esta- Hoy estamos en un área con fin. El área 51. Área 51, vestidos acorde, ¿sí? A la ocasión. Está fresquito Sí, hoy, es un día pareciera que estamos fresquito. a punto de terminar un golpe de estado o algo por el estilo, con el microfonito acá adelante de los tres, así, chalecos, que tomamos de Vamos a renal. hacer el golpe. Pero bueno, El golpe. ¿Y por qué mueve el micrófono? No sé, para no, que Carlos, es la producción de última tecnología de la cocina. Estamos ahí. Nos ponemos acá porque vos ya tenés una voz que Bien. No, deja sola. te alcanza y sobra, insulta. Bueno, amigos, acá estuvimos preparando, como siempre, mucha elaboración previa, que lleva su tiempo y respeto de parte al público. Esto está todo guionado, diseñado, dirigido y elaborado. Así me gusta, Arkham. Vamos a hablar de la unidad básica, podría ser la historieta, ¿no? No. Bueno, no. Vamos a hablar de. Vamos a hablar de lo que todos llamamos el fanzine. Angelito, ¿qué es el fanzine? Fanzine. Fanzine de historieta. De historieta. No, fanzine es fanzine. Acá tiene un libro Juan que ya ha hablado en alguna reseña. Sí. Este libro, fanzine. Fanzine viene de término fan, de seguidor, fanático, como quieran llamarlo. Cine, de magazine, de revista. Entonces, una revista hecha por seguidores, fans de algo. Generalmente el fanzine se le asocia a los aficionados de algo, no profesionales, no tan experimentados, pero que tienen ganas de sacarse alguna publicación de manera muy independiente, con los medios que tenga, por eso se lo asocia a algo barato. Pero con el tiempo se fue haciendo un poco más, con el tiempo y con la tecnología que fue contando alguien, se fue haciendo de un fanzine cada vez más cercano a una publicación independiente, por ejemplo, esta que ya es de una editorial, pero tiene el formato bastante parecido al de un fanzine de gente independiente, sin editorial de por medio, con nosotros y una fotocopiadora, porque el fanzine en un principio es algo que habrá surgido alrededor de, no sé si antes, pero que empezó a renombrarse alrededor de los 30, al menos en el mundo de la historieta, de los cuentos de ciencia ficción, porque el fanzine puede ser de cualquier cosa. Hoy acá no vamos a hablar, nos vamos a enfocar más a hablar de la historieta. Pero alrededor de los 30, ¿con qué tecnología contaba alguien para hacerse un fanzine? Vos hoy me contabas, si alguien se quería hacer una publicación propia y no tenía fotocopiadora, que no había, o si había, no eran tan accesibles. Con mimeógrafo se tenía que hacer de cada página, eso generalmente se usa para hacer flyer, pero de cada página es un rodillo, una matriz entintada, la manijita a mano, pasa la tinta, pasa por la matriz la hoja, y así van saliendo hojita por hojita. Por cada hoja había que hacer su matriz, digamos, eso es lo más básico. Y después sí, pasamos a las viejas impresoras de lo que es tinta cerámica, que le dicen, que son las fotocopiadoras viejas anteriores a las láser y a las de alto contraste, que después las láser están las black and white, que son de alto contraste y todo eso. Y así se hacían los fanzines. Y siempre la unión era la grapa o la plasticola en algunos casos que nosotros conocemos, también con plasticola. Si nos ¿Sí? ponemos a pensar, las primeras historietas, como historieta propiamente hecha, como algo que tiene secuencia de movimiento, las termina haciendo Rodolphe Töpfer en Europa, y lo hacía en realidad como una cosa que era profesor de, no digo literatura, de letras, vamos a decirlo simple, el tipo, y le gustaba dibujar, pero garabateaba más que dibujaba, y le gustaba mostrar las acciones de su personaje mediante garabato, y lo que hacía era hacer lo que terminamos diciendo historieta hoy en día, pero que en ese momento todavía no estaba definido, y el tipo lo hacía con un medio de impresión muy básico que tenía a mano en ese momento, y justamente fue lo revolucionario de él, que ya hemos hablado en otros programas, que hizo cuadernos y cuadernos de esas caricaturas en movimiento, de esa historia en estampas, historias en ilustraciones, le decían ellos. ¿Estamos hablando año? Estamos hablando del año 1820 y algo. Litografías entonces. Litografía. Con placa de piedra. Sí, pero él tenía una
era una litografía que tenía un nombre especial que ahora no se me viene a la cabeza, lo pondremos ahí en el texto capaz con suerte. Xilografías no, con No, madera. silografía no, era una litografía especial. Era una litografía más barata, que por eso se daba el lujo de hacerlo, y bueno, una especie de fanzine, si vamos al caso. Era una publicación que ni siquiera la pensaba publicar, era una cosa para él y para los allegados, los más allegados, porque siendo profesor de letra, lo que estaba haciendo era medio sacrílego, lo fueron criticando por eso, pero fue el mismo Goethe el que dijo, lo que estás haciendo vos acá es genial, y lo terminaron compilando en álbumes, que eso fue lo que terminó cruzando el charco y lo que terminó incentivando y consolidando la historieta en sí con las publicaciones en los periódicos estadounidenses. Pero bueno, o sea, sí, podríamos decir que una unidad básica en el sentido de que gracias a la independencia en publicar lo que se te canta, fue surgiendo la historieta propiamente dicha, y que es el formato del fanzine. Sí, y no nos olvidemos también de decir que por lo menos acá en Argentina, por hablar acá en Argentina, muchos de los grandes después dibujantes, gente que está en el mundo de la historieta, empezó en fanzine. Sí. Muchos casos empezaron en fanzine. En los 80. Salvador Sí. Sanz, mucha gente empezó con Y el hay fanzine. mucha gente que no empezó con el fanzine, pero lo mantuvo a flote el fanzine, y a la vez ese mismo salvavidas subió al bote de salvavidas a gente nueva, que fue la que empezó a hacerse conocida después. O sea, en Argentina el fanzine creo que tomó mucha fuerza en los 80, sobre todo en los 90, pero empezó a tomar mucha fuerza en los 80, como en todo el mundo en realidad, gracias a la proliferación de fotocopiadoras. Y por otro lado, Y la mejora en el arte de la grampa. sí, ponele después, bueno, el fanzine vamos a ver que hay distintos formatos, la grampa es la más básica capaz, pero la cuestión es que la realidad también de que volvió el fanzine, estamos hablando de 80-90, cuando en realidad las publicaciones independientes estaban desde mucho antes, habíamos dicho desde los 30, pero en el cómic, por lo menos la industria del cómic empezó a proliferar, a tener buena venta, a tener su época dorada en ventas, y en los 80 empezó, en los 80 tuvo su punto culmine, pero a la vez también empezó a bajar, en los 90 empezó a hacer la muerte en todo el mundo. En Argentina sobre todo, también hablando del modelo económico que teníamos, que favorecía mucho la exportación, en parte por eso, no es que sea todo, pero en parte se traía mucho material de afuera, y lo de Nacional tenía mucha competencia, que se murieron editoriales como Columba, Record, dejaron de publicar las antologías como Scorpio, Fierro, cualquiera de Columba, Latón y todo eso. Entonces los artistas dijeron, ¿cómo nos mantenemos a flote? Y se valieron del fanzine, muchos de los artistas, o de lo que podría denominarse en parte también prosi, porque la idea del prosi ya viene de Estados Unidos, de la gente del cómic alternativo, del cómics, como Wally Wood, que elaboran Wits End, que Wits End vendría a ser el principio de lo que después vendrían a ser las historietas de más fantasía para adultos, pero ya le decían prosin porque eran gente que ya estaban en el medio de la historieta, ya tenían su experiencia y eran profesionales los que se dedicaban al magazine, ¿sí? Y acá en Argentina pasó algo parecido, porque en parte en los 90 tuvimos Lápiz Japonés, que estaban Sergio Langer, estaba Más Cachimba también, estaba Maitena. Era una publicación que también le aportaba mucho al diseño gráfico, en la forma en que estaba diseñado el fanzine. A veces era medio revolucionario tratar de entenderlo y leerlo, bueno, del estilo que tenía, no solo de historietas, sino también del diseño. Era gente que ya tenía experiencia. También estaba Suélteme, que estaba, bueno, un Liniers era uno de los que estaba ahí, Podetti era el que dirigía Esteban Suélteme, Podetti. y ese era más del estilo del cómics yankee, del cómic irreverente, humorístico, crítico, ácido, poco cínico, y después tuvimos un inicio de fanzine ya a finales de los 90 por parte de Pluma Negra, que eran los alumnos de Horacio Lalia. Los alumnos de dibujo Horacio Lalia, entre su Cristian Mallea, hacen un fanzine de calidad de dibujo que era Pluma Negra, y a partir de ahí surge en parte, se empiezan a juntar los muchachos que forman la productora, el primer colectivo, primero, no sé, uno de los primeros colectivos editoriales a fines del 90, principios del 2000, que van a dar lugar a editoriales nuevas y justamente ya a trabajos editoriales. Esto es una cosa intermedia de la productora que tiene un formato de fanzine, por decir formato de fanzine en el sentido que es cortito, pero la calidad de la tapa es mejor que mucha calidad de tapa de editoriales renombradas de hoy en día, y de la impresión de adentro también. Bueno, Cristian Mallea decía que él mucho en términos fanzine no le cabe, el dibujante, bueno, artista integral también, él le va más la idea de publicación independiente. Pero por el fanzine termina siendo eso, una publicación independiente. Está bien eso. Y otro fanzine que sí era bastante fanzine en el sentido de que no tenían tanta experiencia los muchachos todavía, era
uno, que salió uno solo, se llama Arkham, en el año 90, sí, Arkham como el doctor Arkham acá. Arkham en el año 90 y No era poco, 92, que en Arkham aparece Cazador por primera vez. Aparecen Jorge Lucas y Claudio Ramírez, aparece Taborda también, Walter Taborda, y alguno más, con poca experiencia previa tal vez, y de Arkham saltan, lo agarra Casioli y lo produce la Urraca y empieza a producir a Cazador un par de años después, que bueno, que fue lo que más éxito tuvo en Junto historieta, a creo, en Mauro los Casioli, 90, ¿no? pero ya Estaba Lucas, sí, después tuvo Mauro Casioli. Olivetti y Mauro Casioli. Sí, y de Fascine de los 90 creo que tenemos un poco de eso. Y acá, bueno, este libro que reseñaste vos, Juan, que habla de fanzine en general, Muy interesante libro. no sé, no me acuerdo qué comentaste vos que hayas hablado de Mentales para los Lo edita Alejandro Schmid y es de Tren en Movimiento. Esto no es solamente cómic, sino que habla de los fanzines de rock, de música creo que también de la parte de literatura, literarios y demás. Pero tiene todo su capítulo que es sobre cómic. Y uno que para mí fue fundamental era el Cazzole. bueno, ese que mencionaba ahí. Sí, el Que Cazzole. salía desfigurado, ¿no? Ahí salió desfigurado de Eso también Salvador te lo San y en otras cosas más. Creo que ahora salió uno que Rabdomante lo sacó hace poquito, el del enano ese, el medio psicópata que no me acuerdo cómo se llama, que Rabdomante lo rescató y lo editó. Les debo el nombre, no me acuerdo. Pero también venía en Cazzole. Y hace poquito lo rescataron Sí. al personaje y la verdad que, qué sé yo, acá habla de, este libro se lo recomiendo a todo el que le guste el tema del fanzine, porque está muy bueno, sobre todo la parte del cómic, va desde principio a fin, a nivel en Argentina, que se fue haciendo, a nivel, va por Buenos Aires, Rosario, Mar del Plata, por todos lados, o sea, no se quedó solamente con Buenos Aires, sino que se fue hacia todos los lugares ¿Toca que, Bahía? no me acuerdo si toca Bahía, me parece que no. Vamos a hablar en otro programa de Bahía. En el próximo programa Me hablamos de qué parece que pasó no. con los fanzines de Bahía. Sí, el próximo programa habla de Bahía. Un fanzine interesante también que el otro día encontré mientras buscábamos sobre esto de Arcanov, donde aparece Diego Grimau por primera vez con Dante Ginebra. Sí. Sí, Esa es una reliquia a conseguir, sí. descatalogado, desclasificado, de todo. Se pudo encontrar por PDF en internet, PDF, pero que lo no se encontramos. ofendan los artistas, los autores, pero la única forma que tuvimos de llegar, por suerte, es que ya tiene toda su calidad. El fanzine del año 99, 2000, no me acuerdo. Y una cosa me había olvidado decir, en lápiz japonés, Sergio Langer dice que en parte lo que buscaba lápiz japonés era cubrir el agujero que dejó el cierre de Fierro. O sea, en Fierro lo que se caracterizaba la publicación Fierro en Argentina era la de ofrecer un cómic el cómic un poco más alternativo, no tanto el de aventura, sino el que ofrece más diversificación dentro del cómic. O sea, más allá de la Scorpion, más allá de la publicidad Columba, algo más diverso. Que eso lo traía Fierro. Y en lápiz japonés un poco era concentrar la idea esa del cómic alternativo, que era la idea de Art Spiegelman en el 80, o sea, más de 10 años antes, en la historieta que llamaba, bueno, la antología llamada Raw Comics, que era una especie de cómics, pero donde se enfocaba en el desafío a la narración gráfica y a la gráfica de por sí. Es más, le decían Graphic Magazine al estilo de la historieta del libro Raw Comics. Y el lápiz japonés tiene como etiqueta en la tapa, dice arte más cómics con Q. Querían adaptar bien el estilo ese de cómic alternativo de los 80 de Art Spiegelman y sus amigotes. El buche de Rovella. El Ahí buche ese que decía. Exacto. Lo sacó Rapdomante. Lo hizo Rovella para Cazzoli. Claro, o sea que mucho material de lo que se publicó en fanzine se fue Hoy publicando llega, después sí. y sigue publicándose hoy editorialmente. O sea que hubo fanzines que realmente dieron cosas muy buenas. Ni hablar que yo descubrí a San con Desfigurado, que era de Cazzoli. Eh, Fue lo primero que leí, que lo había sacado Exabrupto, bueno, estaba bien compilado, bien armado, de buena calidad. Después, ahora, muchísimos años después, lograron recuperar los derechos y lo sacó Black Cat. Pero sí, fue un descatalogado en su momento, porque Exabrupto lo compiló, lo sacó y después, por lo que decía Salvador, no tenía los derechos, no sé qué lío había y el tipo
no producía nada, desapareció de una editorial medio fantasma, Mirá. ex abrupto. Mirá. Pero bueno, por eso, evidentemente hubo, bueno, en Néstor Comic, el Néstor Comic. otro, que está Greenbaum con Hawk y, no me acuerdo quién más, y Ginebra. Las 3 historias que vienen, que tienen así medio como una temática, están buenísimas. Sí, A mí me la encantaron. verdad que sí. Por eso, a veces Muy los interesante. fanzines tiran, hubo cosas copadísimas que estarían buenísimas que se pudieron rescatar, como están haciendo estas editoriales que de a poquito van rescatando cosas que salieron en fanzine. Ujú. Qué importante para el mundo de la historieta, el fanzine, ¿no? Sí. Y La Cazzole publicación creo en- que tiene el récord de longitud, o sea, creo que fue el más largo de la historia, Porque no sé, ¿cuántos creo números que se salieron? llegó a 12 números, Ah, una 12 cosa así, números. ¿Cuál? el Cazzole. 12 números es mucho para mí. Sí, me parece que fueron 10 o 12 números. Sí, no pero me creo acuerdo que el lápiz exacto. japonés fueron 4. Fue el que más duró. Suélteme fueron más. El de Podetti. Y que ahí en Suélteme me parece Liniers. En la primero laburo de Liniers están ahí en Suélteme. Mira, Y bueno, y nosotros hablaremos con otros fanzines nacionales, locales, perdón, de multiverso que llegamos a 6 por el momento. Y bueno, tenemos intención de que se hagan más. ¿Sí? Vamos con Vamos, con bien, seis. vamos. Pero eso para el Vamos a próximo- superar el para el récord próximo mundial. programa. ¡Viva Vamos a la superar el patria! récord. ¡Viva la patria! Vamos a llegar a 20. Pero bueno, No, yo con que hagamos 13 nos quedamos con el récord claro, de los récord no, autos. mundial. 14 por 360. El 13 14. Hacemos 14. Bueno, Qué pero eso interesante hablaremos todo después. esto. Y es bueno que la gente sepa que si ve en alguna feria o algo, fanzines, porque una vez yo he comprado impresiones muy económicas que vos lo mirás y me he llegado una grata sorpresa al leer. Primero que está apoyando al autor, autora, Tal cual. que hizo con mucho esfuerzo, con mucha pasión atrás, puso eso en la mesa. Y yo soy de los que me gustan siempre, donde voy, o a la Crack, o a cualquier evento que haya ido de historieta, o cualquier lugar que veo que hay fanzine, llevo. Y realmente, la mayoría de las veces me encuentro con un buen material, sorprendente. No porque tenga una tapa dura, una editorial respaldo atrás, no tiene que ser buena una cosa. Yo creo que hay que apoyar, comprar fanzine, porque eso también estás dando alimento a nuevas camadas de historietistas futuros, ¿no? Es parte de la cultura contracultural de la historieta. Exacto. Así es la cosa, mariposa. Y con esta frase célebre estamos cerrando este programa. Desde Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, República Argentina, coordenadas 3962, esto fue La Cocina al Infierno. Y dale. Dale, Tino. Saluti, per tutti. La contracultura del cómic.